Queridas damas y caballeros, honorables invitados de esta importante conferencia, me siento sumamente honrada de poder dirigirme a ustedes. Ahora, esta conferencia es muy importante no solo para Perú y toda Latinoamérica, porque trata no solo de la infraestructura y líneas ferroviarias, pero trata realmente de un cambio de paradigma hacia un sistema económico completamente nuevo que es inminentemente posible realizar. Obviamente, todo el contexto ha cambiado con el inesperado o para algunos el resultado inesperado de la elección estadounidense. Porque no era solo que la gente votó por Trump, votaron en contra de la política de guerra de Hillary Clinton, que percibieron como la continuación del enfrentamiento actual del gobierno de Obama contra Rusia y en cierta medida contra China. Y también votaron en contra de la injusticia absoluta de un sistema que ha aumentado la brecha entre los ricos y los pobres a un grado insoportable. Si se observa lo que causó el resultado de la elección real, fueron los votantes del llamado cinturón industrial en los estados anteriormente industrializados de Ohio, Wisconsin y Pensilvania, las personas que perdieron el empleo, que se empobrecieron, que no tenían futuro y simplemente dieron una refutación absoluta contra estas políticas. Es un secreto a voces que la economía estadounidense está en un estado mucho peor de lo que las estadísticas oficiales intentarían decirles. De hecho, en ciertos círculos económicos europeos llaman a Estados Unidos el país de las posibilidades estadísticas ilimitadas, lo que significa que estas estadísticas son maquilladas y son un tigre de papel. Y como la gente sabe, no se puede comer un tigre de papel, no se puede llenar un estómago hambriento con eso. La revuelta de la población tomó una primera expresión muy dramática en junio con el Brexit, la salida anunciada de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y yo diría que la victoria de Trump en Estados Unidos es un reflejo del mismo rechazo de la política de las élites, donde la gente siente que esta élite está totalmente fuera de sincronía con los intereses de la gente común. Por lo tanto, a menos que estas políticas se cambien dramáticamente en todo Estados Unidos y en toda Europa y en muchas otras partes del mundo, uno tiene que esperar más tales revueltas populistas, tales rechazos de las políticas existentes. En su discurso de aceptación, donde Trump fue de repente más estadista, él no solo prometió que sería el presidente para todos los estadounidenses, sino que anunció que reconstruiría la economía de Estados Unidos, que construiría carreteras, puentes, sistemas ferroviarios. Incluso dijo que haría que Estados Unidos tuviera la infraestructura más moderna en pocos años, lo cual es una gran promesa, dado el desarrollo de la infraestructura en otras partes del mundo ya. Pero él prometió que reconstruiría la economía real de Estados Unidos. Esto, obviamente, tendrá un gran impacto en la capacidad de los países latinoamericanos para poner mucho énfasis en su desarrollo de infraestructura. Esto no es una opción, esto es una necesidad absoluta, porque el mundo, al menos en lo que respecta a la parte transatlántica de la economía mundial, enfrenta una explosión mayor que la del 2008. Mucha gente tiene ilusiones sobre eso, pero estamos sentados en un barril de pólvora, donde básicamente los bancos demasiado grandes para quebrar, los que no podemos dejar que se hundan porque derribarían a todo el sistema financiero y cuyos directores no pueden encarcelar por la misma razón, son mucho más grandes ahora de lo que eran en el 2008. El riesgo de los bancos por sus derivados es 40, 60, 80% más grande.
Veamos solamente al Deutsche Bank. Tiene un riesgo por sus derivados de 42 billones de euros. Eso es 4 veces todo el PIB de la Unión Europea y 12 veces el PIB de la economía alemana. Solamente el Deutsche Bank, con su riesgo por sus derivados, tiene a todos los principales bancos demasiado grandes para quebrar en Europa y en Estados Unidos como sus contrapartes de derivados. Por lo tanto, si se va a la bancarrota, hundiría prácticamente a todos estos bancos. Pero es la misma situación con los bancos italianos, de muchos de los bancos británicos después del Brexit. Y luego está el problema de que estos bancos todos han tenido pérdidas dramáticas en los últimos años debido a las multas penales porque han estado involucrados en una gran variedad de crímenes, la manipulación de la LIBOR, cantidades de cientos de miles de millones, lavado del dinero, el HSBC. Aquí tienen el Wells Fargo en un fraude descarado contra sus clientes, lo mismo que el Deutsche Bank, y así por el estilo. La única manera de cómo se puede evitar una repetición de una explosión al estilo del 2008 en una escala más grande es que hay que implementar inmediatamente la ley de separación bancaria Glass-Steagall que Franklin D. Roosevelt implementó en 1933. Ese debe ser el primer paso absolutamente necesario, pero debe seguirse con las 4 leyes de Lyndon LaRouche, de las que hablaré un poco más tarde. Esto es muy peligroso y debe remediarse. Con la elección de Trump no se ha aclarado nada. Lo único que se ha eliminado es el peligro inmediato de la Tercera Guerra Mundial. Pero si las reformas económicas de las que voy a hablar ahora no se implementan a escala mundial, podríamos estar de nuevo en un peligro de guerra a muy corto plazo. Así que no hay que ponerse cómodos, pero hay que ser optimistas, porque el sistema económico alternativo ya existe. Y dado que la mayoría de los medios no ha prestado la debida atención a ese sistema, permítanme elaborarlo ahora. Y verán que ya estamos en medio de una enorme perspectiva de desarrollo. China, en particular el presidente Xi Jinping, propuso hace 3 años la creación de la nueva ruta de la seda. Conscientemente se refirió a la antigua ruta de la seda que hace 2000 años, durante la dinastía Han, conectó a China con Europa. Y en ese tiempo fue no solo el intercambio de bienes, tales como la porcelana, la seda, la impresión de libros y muchas otras cosas, sino fue también el intercambio de la cultura, de las ideas y, lo más importante, de las tecnologías. No solo la seda, sino la tecnología de cómo hacer la seda, de cómo imprimir libros, cómo fabricar porcelana. En ese tiempo, esto condujo a un aumento absoluto de la productividad, de la cultura. Significó un tremendo mejoramiento de la civilización en ese momento. Hoy en día, significaría, y ya significa, exactamente lo mismo en términos de tecnologías modernas, tales como sistemas de trenes de alta velocidad, la cooperación espacial, la investigación de la fusión y de la fisión y otras tecnologías avanzadas. Desde que el presidente Xi Jinping anunció esto en Kazajistán en septiembre del 2013, hubo una explosión absoluta de actividad económica. Y ahora, todo este proyecto es 12 veces más grande que el Plan Marshall que reconstruyó la economía alemana en el periodo de la posguerra. Ya involucra a 4.400 millones de personas, a la mayoría de la humanidad. Involucra a más de 100 naciones y a grandes organizaciones. Y solo para mostrarles la enormidad de lo que ha sucedido en estos 3 años, quiero darles un corto resumen de los diferentes proyectos que ya están casi terminados o están en marcha.
Actualmente se están construyendo 6 grandes rutas terrestres. Esta es la franja en el concepto de una franja, una ruta de los chinos. La mayoría de ellos están en diferentes grados de realización. Aquí tienen al puente terrestre eurasiático conectando a China, Kazajistán, Rusia y Europa. Aquí tienen los diferentes corredores. Uno va de China a Mongolia, a Rusia. Un segundo va de China a Asia Central y a Asia Occidental. Un tercero es el corredor entre China y Pakistán, en el que China ha invertido 46,000 millones solamente. El cuarto, Bangladesh, China, India y Myanmar. Y el quinto, de China a Indochina. Y luego tenemos, además de eso, la llamada Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, que se refiere a la ruta en la política de una franja, una ruta. De los puertos chinos, esta ruta de la seda marítima va al mar de China Meridional, al Océano Índico, a Europa. Una segunda ruta de China a través del mar de China Meridional al Pacífico Sur. Y todos estos proyectos se basan en una cooperación donde todos ganan, con la idea de que no solo China se beneficia de ellos, sino todos los países participantes también. Ahora, Xi Jinping hizo de esto realmente su proyecto personal. Y si se observa cuántos viajes personales llevó a cabo en estos 3 años, él fue a 37 países en visitas de Estado, 18 en Asia, 9 en Europa, 3 en África, 4 en Latinoamérica, 3 en Oceanía. Él hizo acuerdos de libre comercio con 11 estados a través de una franja, una ruta. Él hizo acuerdos bilaterales con 56 estados. Él hizo memorandos conjuntos de entendimiento para las operaciones de planificación con decenas de organizaciones regionales, como la Unión Europea, la Organización de Países de Europa Central y Oriental, los estados vecinos del Mekong, la Unión Africana, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Eurasiática, el ASEAN, el ASEM, el Foro Asia y Europa. Y esto se está convirtiendo en una red muy integrada de proyectos. Parte de esto son las líneas de transporte que representan las arterias de tráfico a lo largo de estos países. Involucra acuerdos de telecomunicaciones, de plantas de energía, redes eléctricas, la creación de condiciones que gobiernan las ubicaciones que hacen que las zonas sin litoral sean tan adecuadas para la inversión como los océanos y las áreas ribereñas. Es importante para la agricultura y el desarrollar estas condiciones. Incluye la construcción de muchas ciudades nuevas. Desde mediados del 2016, este año, 39 rutas de carga se han desarrollado de China a Europa, trayendo trenes cada semana. Cuenta con la participación de muchas corporaciones estatales chinas, como The China Railway Group Ltd. Y The China Communications Construction Company Ltd. Cuenta con 38 grandes proyectos de infraestructura en 26 países, con nuevas redes de transporte por zonas sin litoral que eran totalmente inaccesibles. Cuenta con la mejora de puertos, la modernización de la infraestructura existente. En la parte china de la Ruta de la Seda, China construyó a mediados de este año 98 nuevos aeropuertos. Muy pronto se logrará que ninguna ciudad en la región de una franja, una ruta, esté más lejos de 100 kilómetros de un aeropuerto.
Dentro de China, China ya ha construido 20,000 kilómetros de trenes rápidos de un modelo muy excelente de tren rápido desarrollado por China. Y para el año 2020 quieren tener 50,000 kilómetros de un sistema de tren rápido en China, conectando a cada ciudad importante a través de tal sistema. Y esto se supone se extenderá a los otros países. Las siguientes compañías estatales chinas participan: Telecom China Unicom, China Mobile, TDLTE Net, 4G Mobile Telecommunication, y ahora tienen contratos para planes en 30 países, incluyendo China, Estados Unidos, Japón, India, Arabia Saudita y Rusia. Ya en los últimos 3 años, esto ha llevado a una explosión de comercio. Entre el 2013 y el 2016, el volumen de comercio aumentó en 3.1 billones de comercio. En esos países hay una inversión directa de 50,000 millones. China ha creado 5 zonas económicas especiales a través de las fronteras. Una en Dongxing, en la frontera con Vietnam, y otra en Ruili, en la frontera con Myanmar, y otra en Erenhot, en la frontera con Mongolia, y otra llamada Mansuli, en la frontera con Rusia. Además, en el puerto de Mongla, en Bangladesh, en la bahía de Bengala. Además, han creado 15 zonas de cooperación económica a través de las fronteras. En el noreste de China, en Liaoning, en la zona fronteriza con Corea del Norte, una segunda en Jilin, en la zona fronteriza con Corea del Norte y Rusia, otra en Heilongjiang con Rusia, y otra en el sur de China, en Guangxi, y una cuarta en Yunnan, en la frontera con Vietnam. 4 de estas zonas se han construido en Xinjiang, en la frontera con Kazajistán. Para mediados del 2016, China tenía acuerdos para un total de 52 zonas económicas especiales en 18 países a lo largo de una franja, una ruta. 3 de ellas están en pleno funcionamiento: el parque industrial entre China y Bielorrusia, un segundo entre Tailandia y China, la zona industrial de Rayong, y un tercero, los parques industriales integrados de Indonesia y China. Los otros están en diferentes grados de realización, como los parques industriales en Camboya, Vietnam, Pakistán, Zambia, Egipto, Nigeria, Etiopía, Hungría y 4 de esas zonas en Rusia. Parte de esto es una mejora de la infraestructura energética. China ahora está participando en 40 proyectos de energía en el extranjero, centrales eléctricas, redes eléctricas, oleoductos y gasoductos en 19 países. El gasoducto de Asia Central a China, que se inició en el 2014, el enorme gasoducto de Rusia a China, que también fue iniciado en el 2014, e incluye proyectos nucleares conjuntos con China y Rumania, con China y Gran Bretaña, China y Pakistán, China y Argentina. China también participa en la construcción de proyectos hidráulicos en Angola, Brasil, Nepal, Pakistán y Argentina. Para financiar todo esto, China también inició, junto con los países del BRICS, un sistema financiero completamente alternativo, respondiendo al hecho de que en las últimas décadas el FMI y el Banco Mundial habían traicionado con la negligencia criminal en el financiamiento de la infraestructura en los países en desarrollo, llevando al subdesarrollo absoluto de continentes como Latinoamérica o África, o grandes partes de Asia.
China remedió eso creando el Banco Asiático de Inversiones en la Infraestructura, el BAII, en el 2015, el que inmediatamente, a pesar de la gran presión de Washington en contra de eso, tenía 57 miembros fundadores, incluyendo Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, aliados muy fuertes de Estados Unidos, a los que les resultó más atractivo unirse al banco. Este banco cuenta con un capital inicial de 100,000 millones. Luego, además, los países del BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo en julio del 2015, también con un capital inicial de 100,000 millones. En diciembre del 2014, China ya había creado el Fondo de la Nueva Ruta de la Seda con 40,000 millones, el Fondo Marítimo de la Ruta de la Seda con otros 40,000 millones. Pero la esencia o la mayor parte de este financiamiento todavía viene de los bancos estatales, tales como el Banco de Desarrollo de China, que participa en más de 900 proyectos de transporte, de energía, de las materias primas en 60 países. Luego, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China participa en más de 1,000 proyectos, carreteras, trenes, puertos, centrales eléctricas, oleoductos, comunicaciones, parques industriales en 49 países. Luego, la Corporación de Seguros de Exportaciones y Crédito de China apoya a inversiones por un total de 2.3 billones de dólares en proyectos de mediano y largo plazo, en la área de alta tecnología, en la construcción de máquinas, herramientas, etc. Luego, un muy importante elemento adicional en el nuevo sistema financiero es el acuerdo contingente de reservas, también con 100,000 millones, que fue la reacción de los países asiáticos y los países del BRICS a los ataques especulativos que causaron la crisis de Asia de 1997, en la que especuladores como George Soros manipularon la moneda de un país para que perdiera 80% de su valor en una semana. Así que el ARC fue creado para contrarrestar tales ataques especulativos contra todos los miembros participantes. En la cumbre del Grupo de los 20 en Hangzhou, que fue organizada por China en este año, China puso mucho énfasis en la innovación, de que la innovación debe ser el motor de la economía mundial. Hasta mediados de este año, en este espíritu, China ya ha firmado memorandos de entendimiento con 56 países para la cooperación científica, para la investigación espacial conjunta, la inversión conjunta en la investigación de la energía. Ha creado 38 centros científicos y tecnológicos, laboratorios de investigación, parques industriales de investigación y desarrollo, intercambio de personal científico y especialmente un intercambio de varios miles de jóvenes científicos de los países que son parte de una franja, una ruta. Así que China, que ha comprendido completamente la capacidad del programa espacial como motor de la ciencia, ahora lleva a cabo probablemente el programa espacial más avanzado de todos los países del mundo. Llegarán a la cara oculta de la Luna el próximo año, lo que abrirá una enorme ventana al espacio porque está más protegida de la radiación del Sol y de la Tierra. Esto nos dará ideas totalmente nuevas de las leyes del universo en este momento. Y China para el año 2022 también tendrá, como está ahora, la única estación espacial en funcionamiento y han invitado especialmente a los países en desarrollo a ser parte de eso para que no se detenga su desarrollo. Si observan este desarrollo, es absolutamente impresionante. Los primeros mapas publicados en el 2013 solo mostraban muy poco de la ruta de una franja, una ruta de China a Europa y la ruta de la seda marítima.
Pero si observan los 3 años de desarrollo y agregan los proyectos que acabo de mencionarles, pueden ver que este concepto ha crecido exponencialmente. Nosotros, el Instituto Schiller, no estamos sin relación a eso, porque este es un proyecto que hemos promovido desde hace más de 25 años, el llamado Triángulo Productivo, que conecta las zonas industriales de Europa Occidental con las de Europa Oriental. Esa fue nuestra respuesta a la caída del muro de Berlín en 1989. Ya no existía la cortina de hierro, así que propusimos una integración económica de Europa Oriental y Occidental. Y cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991, nosotros simplemente extendimos el llamado Triángulo Productivo para conectar los centros industriales y de población europeos a los de Asia con corredores de desarrollo de infraestructura, y le llamamos a eso el puente terrestre eurasiático, la nueva ruta de la seda. Y continuamos haciendo nuevos proyectos, continuamos desarrollando esta idea para cada parte del mundo, para Latinoamérica, para África, para el Medio Oriente. Y naturalmente, cuando China volvió a poner este plan oficialmente en la agenda, lo que ya había hecho en 1996 y que se detuvo durante la crisis de Asia, pero cuando Xi Jinping de nuevo planteó la perspectiva de la nueva ruta de la seda en el 2013, nosotros intensificamos estos estudios y produjimos un estudio de 370 páginas llamado La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Cuando observan los proyectos de ese programa, pueden ver que todo lo que China está haciendo ahora mismo con todos los proyectos que mencioné antes está creciendo muy rápidamente para completar los proyectos propuestos del puente terrestre mundial. Desde ese punto de vista, no es una cuestión si se debe construir una línea ferroviaria de Brasil a Perú o de Brasil a Bolivia a Perú, porque todas estas se construirán en este puente terrestre mundial más amplio. Al principio, cuando esta discusión ocurrió en el 2013, muchos países en Asia Central tenían exactamente el mismo debate. Decían, esta nueva ruta de la seda no es buena porque solo propone la alianza este-oeste entre China y Europa, y nosotros queremos la alianza norte-sur de Asia Central a Rusia. Esto se resolvió porque lo último, en la gran conferencia en Vladivostok en septiembre y después de otras conferencias el mes pasado en San Petersburgo y Moscú, ya está teniendo lugar la plena integración de la Unión Económica Eurasiática con la iniciativa de la nueva ruta de la seda, una franja, una ruta. Lo que realmente está sucediendo es que el modelo económico chino se ha vuelto el modelo económico más atractivo del mundo. Porque China, como Alemania, por cierto, en el periodo de posguerra, China ha tenido un verdadero milagro económico donde China ha sido capaz de acelerar el desarrollo económico para el cual a los países industrializados necesitaron 200 años. China hizo esto esencialmente en 30 años. Y por lo tanto, cuando China ofreció en el 2013 la participación en ese modelo sobre la base de donde todos ganan, lo que realmente ofreció Xi Jinping es la idea de que cada país en el mundo puede participar en el tipo de desarrollo que China ha demostrado. China obviamente tiene las llamadas características chinas, lo que significa una influencia muy fuerte de la filosofía confuciana. Naturalmente también significa un sistema de un partido que muchos países no tienen. Pero en principio, otros países pueden aproximar a este modelo absolutamente si se enfocan a lo que China se ha enfocado en su modelo económico,
a saber, la excelencia en la educación, nuevas innovaciones todo el tiempo, el aprendizaje permanente de la fuerza laboral y saltos tecnológicos. En otras palabras, la idea que los países en desarrollo no deben repetir todos los pasos que los países industrializados tomaron, sino que pueden escoger ciertas tecnologías de vanguardia y convertirse en los mejores en estas áreas y de esa forma avanzar las otras áreas de toda la economía. El modelo chino se ha vuelto tan atractivo que es pero muy claramente el eje central de una dinámica completamente nueva y un realineamiento estratégico de muchos países. El hecho de que haya tal opción ahora ya ha cambiado al mundo. La opción para el desarrollo de los países en desarrollo no ha existido desde el asesinato de John F. Kennedy, o efectivamente desde Franklin D. Roosevelt. Existió por corto periodo con John F. Kennedy, pero en los últimos 50 años hubo, por el contrario, el claro intento de impedir el desarrollo del sector en desarrollo. Estaba la tesis completamente fraudulenta del Club de Roma, que decía que hay límites al crecimiento, que de alguna manera hemos llegado al final de la capacidad del planeta para crecer. Esta fue la base de la creación del movimiento verde. El Club de Roma y el famoso libro Límites al Crecimiento se basaron en una tesis totalmente fraudulenta de que los recursos son limitados, dejando de lado conscientemente el hecho de que lo que es un recurso está totalmente determinado por el nivel de tecnología con la que se trabaja esa materia prima. Se tiene una piedra para matar al vecino en la edad de piedra, o un pedazo de hierro, o un mineral de tierra rara, algo de lo que un ingeniero puede producir la cosa más avanzada. Eso depende completamente del nivel de tecnología que determina qué tipo de materia prima se tiene. En el tiempo de las primeras 2 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas todavía había lo que se llamaba en ese momento la década de desarrollo de la ONU, que era la idea de que en cada década conduciría a una mejora de los países en desarrollo. Pero eso fue reemplazado por una idea completamente diferente. En 1967, el Papa Paulo VI todavía produjo una encíclica que llamó Populorum Progressio, que era la idea de que cada país tenía el derecho al desarrollo pleno. Después de este cambio de paradigma de la oligarquía del Club de Roma y el cero crecimiento, ellos reemplazaron el derecho al desarrollo con nociones como la sobrepoblación, el desarrollo sustentable, el desarrollo apropiado, que realmente era un sinónimo para que no hubiera desarrollo en absoluto. Ahora, con la iniciativa de la nueva ruta de la seda, una franja, una vía, y el sistema financiero alternativo, el BAII, etc., tenemos por primera vez, de nuevo, la oportunidad de romper con este confinamiento. Pero también es claro que la oligarquía internacional, que era responsable de este movimiento a favor del cero crecimiento, todavía lleva a cabo una guerra en contra al desarrollo. Les daré un ejemplo. La llamada Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford publicó un informe completamente absurdo en septiembre de este año, donde dicen que la inversión en infraestructura de China en la última década, en total de $10.8 billones, sería la causa de un inminente derrumbe de la economía en China y, consecuentemente, de la economía mundial. Esto es absolutamente ridículo y la idea subyacente es que la infraestructura no es rentable.
Cuando hablamos de la infraestructura, no hablamos de líneas de transporte de A a B, sino hablamos de que, en otras palabras, de que la ganancia de la infraestructura saldría de una caseta de cobro, de una carretera privatizada o de un tren privatizado. Pero hablamos de infraestructura en el contexto de la economía física, que crea el marco absolutamente necesario para el desarrollo de la agricultura, de la industria, de la productividad de la fuerza laboral y el florecimiento de los poderes creativos de la humanidad. Ahora, la infraestructura es solo un aspecto de lo que Lyndon LaRouche ha llamado la economía física, una noción que efectivamente originó con Gottfried Leibniz, que lo usó por primera vez en el contexto del descubrimiento de la máquina de vapor y el aumento de la productividad mediante la aportación de la ciencia y la tecnología en el proceso productivo. Esta tradición continuó con los cameralistas a través de Federico List, el autor de la Unión Aduanera en Alemania, y quien muy claramente en sus escritos teóricos económicos hizo la distinción entre el sistema americano de economía y el sistema inglés. La diferencia fundamental entre la economía nacional de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, y el promotor del libre comercio, Adam Smith. Es la lucha entre estos dos sistemas que se está llevando a cabo hoy en día. Es la lucha entre el sistema oligárquico que busca la ganancia máxima, aplastando a la población y manteniéndola atrasada, y el modelo republicano de la economía que dice que la única fuente de la riqueza son las capacidades creativas de la población. Federico List es, hasta nuestros días, el economista más conocido y estudiado en China. En el quinto Congreso Mundial en China en el 2013 en Shanghái, la mayoría de los economistas dijeron que ellos basaban el modelo económico chino principalmente en la teoría de List. List sostuvo que el desarrollo de los poderes productivos del trabajo y las capacidades industriales es mucho más importante que la llamada riqueza estadística, los valores monetarios o las economías basadas en los activos como Estados Unidos y Gran Bretaña. Federico List escribió para un concurso de la Academia de Ciencias Francesas en 1837. Él desarrolló una visión para el futuro papel de los sistemas de transporte que llamó una economía del espacio y el tiempo, ideas que son completamente válidas hoy en día. Federico List vio en la perfección continua de los sistemas de transporte y de comunicaciones la precondición para el progreso de la humanidad, permitiendo que los seres humanos desarrollaran cada vez más el potencial que le ha dado la naturaleza. La idea era que entre más talentos podrían intercambiar sus ideas y colaborar en todas las áreas, sería mayor el progreso en todas las áreas del conocimiento y se inspiraría y se diseminaría más la ciencia y el arte a todos los sectores y disciplinas. Y totalmente apto para nuestra era del jet actual, él dijo que entre más fácil fuera el que los seres humanos fueran de un lugar a otro, más se ahorraría tiempo y se comprimiría el espacio. Entre más desarrollo y eficiencia de sus poderes, aumentaría y utilizaría la riqueza material de la naturaleza para sus propósitos. Él dijo que el impacto de estas características de una economía de espacio-tiempo sería demostrado por la riqueza de las naciones que desarrollarían un sistema de transporte y comunicaciones avanzado, incluso si su ambiente natural fuera desfavorable. El alto grado de velocidad, la regularidad y la rentabilidad del transporte facilitaría nuevos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas mentales y materiales.
En un pronóstico casi profético, él vio este nuevo desarrollo orientarse hacia la unificación de todas las naciones en una humanidad, en una república del planeta basada en la economía de la humanidad. Ahora, esta es la realización de este programa del puente terrestre mundial, procediendo de los objetivos comunes de la humanidad, que será exactamente el cumplimiento de lo que List llamó la república del planeta, la economía de la humanidad. Federico List fue un visionario. Y de hecho, el puente terrestre mundial que él anticipó es la siguiente fase natural en la evolución de la humanidad. Y quiero también hablarles de otra gran persona cuyas ideas son muy pertinentes en esto, y es el gran científico de cohetes alemán Kraft Erika, quien vio a largo arco de la evolución del desarrollo de nuestro planeta y de la humanidad. Él describió cómo la vida se desarrolló de los océanos a la Tierra con la ayuda de la fotosíntesis, cómo sucedió la evolución de una especie a la siguiente, siempre teniendo un metabolismo de mayor densidad del flujo energético, hasta que finalmente llegamos al ser humano, que es distinto a todas las especies anteriores a través de su intelecto creativo, a través de su razón creativa, que no es compartido por ningún animal o cualquier otra forma de vida posible. En el desarrollo temprano, este ser humano o el hombre solo podía asentarse en los ríos o los océanos. Luego, a medida que el desarrollo continuó, con la ayuda de la infraestructura, el hombre pudo abrir las zonas sin litoral del planeta. Y a medida que el desarrollo tecnológico se volvió más eficiente, el hombre desarrolló los trenes, y en ese sentido, el concepto del puente terrestre mundial que abrirá las áreas restantes sin litoral del planeta es realmente la siguiente fase lógica de la evolución del hombre. Y no se detiene aquí, porque la siguiente fase de la evolución es traer esta infraestructura al espacio cercano. La industrialización de la Luna, en la que los chinos están más avanzados, es el paso obvio para viajes más largos hacia el espacio cercano, para desarrollar un mejor entendimiento de las leyes de nuestro sistema solar, de la galaxia y finalmente del universo en general. Ahora, para resolver los problemas en la Tierra hoy en día, debemos adoptar la perspectiva de los astronautas, los cosmonautas y los taikonautas, quienes informan cuando regresan del espacio, cuando ven desde el espacio, solo ven a nuestro pequeño, frágil planeta azul. No ven las fronteras, no ven las divisiones, ven solo a una humanidad y a un solo planeta. Así que obviamente la Tierra no es lo que los ecologistas dicen, un sistema terrestre cerrado, pero la vida en la Tierra es parte de las leyes que son definidas en el sistema solar y en la escala mayor son definidas por la galaxia. Por lo tanto, las soluciones a todos los problemas en nuestro planeta deben tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo en el espacio en torno a nosotros y la interacción, por ejemplo, del sistema solar con la galaxia, el impacto que tiene en el clima y cosas similares. Ahora, también podemos, de ese largo arco de evolución, determinar el siguiente paso necesario de descubrimiento, donde debemos enfocarnos, porque la humanidad no debe desaparecer. Ya saben que hay muchos geólogos que dicen que la humanidad solo apareció un segundo antes de la medianoche y va a desaparecer un segundo después de la medianoche en el largo arco de la evolución del universo. Ahora, yo no pienso que esa es una idea que se puede aceptar, porque la humanidad es capaz de dominar las leyes del universo.
Y si la humanidad desapareciera, entonces todas las grandes obras de nuestros antepasados, de tales músicos y compositores como Bach y Beethoven, serían en vano, porque desapareceríamos. Pero la humanidad puede tomar el camino del progreso científico y tecnológico, donde vamos a superar todos los obstáculos que ahora podemos ver claramente que existen, tales como los asteroides o acontecimientos en el Sol que pueden afectar al planeta Tierra, pero podemos encontrar una solución para superar estos problemas. Ahora, permítanme regresar a lo que presenté al inicio. La elección estadounidense ha creado un potencial para tomar esta dirección. La precondición absoluta es que la relación entre Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y China debe presentarse en una nueva base. Esto es absolutamente crucial para la paz mundial, es absolutamente crucial para resolver la terrible crisis en Siria y en Ucrania. Por lo tanto, para que todas estas cosas se vuelvan una realidad, necesitamos un conjunto completamente nuevo de relaciones internacionales entre naciones. Debemos proceder de la Carta de la ONU, que tiene un respeto absoluto para la soberanía nacional de todos los países, que sigue el principio de la no interferencia, el respeto para los diferentes sistemas sociales. El presidente Xi Jinping ha ofrecido un nuevo modelo de relación entre las principales potencias que dice básicamente eso, la no interferencia, el respeto mutuo para la soberanía del otro. Pero estos son los principios que también deben guiar las relaciones de los países que trabajan juntos en una franja, una ruta. Así que debemos reemplazar absolutamente la vieja perspectiva geopolítica. En otras palabras, el que una nación o un grupo de naciones tiene un interés legítimo contra otro grupo de naciones. Y debemos reemplazar esta idea geopolítica con un nuevo paradigma para la humanidad, que debe ser definido por los objetivos comunes de la humanidad. El presidente Xi Jinping le ha llamado a eso la comunidad de un destino común o la comunidad de un futuro común para la humanidad. Esto debe definirse de la idea de dónde queremos que esté la humanidad en 1000 años a partir de ahora, o en 10,000 años a partir de ahora. Y si uno piensa hace 10,000 años, desde el punto de vista del desarrollo del universo, es una muy pequeña parte del tiempo. Hemos hecho un salto gigantesco en los últimos 10,000 años. Yo me imagino que vamos a hacer un salto gigantesco aún mayor en los próximos 10,000 años. Y si vamos a sobrevivir como una especie humana, vamos a tener que cambiar la forma en que pensamos sobre nuestra especie completamente. Tenemos que pensar desde el punto de vista de una humanidad unificada. Federico Schiller, quien es un maravilloso poeta y en honor a quien nombramos al Instituto Schiller, opinaba que no debe haber una contradicción entre el ser un patriota y ser un ciudadano del mundo. Yo creo que esta idea se puede lograr en nuestro tiempo porque si a cada niño le damos, cada recién nacido en este planeta, una educación universal que transmita no solo la historia universal, la geología, la música, la ciencia, las artes, pero también reconoce y ama a las otras culturas en su mayor expresión, de los clásicos alemanes, del confucianismo, del periodo de Gupta, de Cervantes, de Goya, en cada punto de cada cultura. Entonces, estos niños podrán desarrollar todo el potencial que cada uno de ellos puede desarrollar y que en el pasado solo muy pocas excepciones pudieron desarrollar. Ahora, los pasos inmediatos para resolver esta crisis deben ser los siguientes. Debemos tener la implementación inmediata global de la ley Glass-Steagall implementada por Franklin D. Roosevelt en 1933. Debemos acabar con la economía de casino donde el dinero es el punto de referencia
y no el desarrollo de la economía real y el potencial creativo de la población. Esto luego debe ser naturalmente seguido por las otras 3 leyes fundamentales desarrolladas por Lyndon LaRouche, que debe ser la creación del Banco Nacional en cada país, en la tradición de Alexander Hamilton, que creó a Estados Unidos con esa medida, y luego un sistema de crédito en cada país que da líneas de crédito para el desarrollo de la infraestructura, la investigación y el desarrollo, la educación y otras cosas que contribuyen al aumento de la productividad y la creatividad de la población. Y entonces necesitamos una combinación de tales sistemas de créditos a través de un nuevo sistema Bretton Woods, el cual será la relación entre las economías nacionales y organizará las inversiones internacionales en los proyectos del puente terrestre mundial. Vamos a tener centros de compensación para compensar por el hecho de que las naciones son diferentes. No todas son las mismas. Tenemos naciones pequeñas, naciones grandes, países muy poblados y otros sin población. Hay países que tienen muchas materias primas, otras tienen pocas o nada. Hay países que tienen mano de obra calificada y otras no lo tienen. Y se necesita tener una perspectiva de desarrollo de por lo menos 20, 30, 40, 50 años para superar esto. Y estos centros de compensación serán lo que calcule y lo que asegure que las malas prácticas del Banco Mundial, que demandaba el pago del crédito antes de que se realizaran los proyectos, de que estas prácticas sean reemplazadas por un enfoque completo en completar estos proyectos y el cumplir su potencial. Por lo tanto, como pueden ver en mi declaración, no estamos hablando solamente de líneas ferroviarias de Brasil a Perú o infraestructura como tal. De lo que estamos hablando verdaderamente es un nuevo paradigma en la forma de pensar de la humanidad. Estamos hablando de una nueva era de la civilización donde todos los seres humanos, cada niño que nace en la Tierra, tendrá el potencial de desarrollar cada aspecto del potencial encarnado en él o en ella. Ahora, el futuro de la humanidad, si es que vamos a existir, será, por lo tanto, el que vamos a tener muchos más genios, que no será que solo se tiene un genio una vez en el siglo, como Platón, Confucio, Beethoven o Einstein, pero esa será cada vez más la nueva identidad normal de la civilización. Así que en ese espíritu, yo pienso que estamos con esperanza al inicio de una era completamente nueva de la humanidad. Gracias. The question, first question for Helga is as follows. What is the credit system going to be like for the financial platform for the construction of this infrastructure of the Bioceanic Development Corridor? Bueno, creo que ese es un asunto de negociación entre los países que participan. Brasil, Perú, probablemente Bolivia, China, y creo que China ya ha invertido una gran cantidad en proyectos parecidos en el mundo. Por ejemplo, en Pakistán, China ha invertido 46 mil millones de dólares para desarrollar un corredor que conecte a China con la costa del Golfo. Este es un proyecto que tiene un gran potencial para el futuro porque al final de cuentas se va a conectar con India y va a estar ahí para
va a ser uno de los factores de estabilidad en la relación entre dos países que muy a menudo habían tenido tensiones en el pasado. Entonces, creo que probablemente China va a participar en la inversión en este corredor bioceánico y obviamente tiene que haber un arreglo de crédito multilateral que toma en cuenta la duración, el tiempo que toma la construcción del ferrocarril y cuándo entrará en funcionamiento y cómo estará vinculado con otros proyectos. Eso generalmente no es un gran problema con tal y que estos créditos se dedican únicamente al desarrollo de la infraestructura. Y en ese caso, la inversión no se debe contar como simplemente el costo de la conexión ferroviaria, sino que hay que calcular el aumento a largo y mediano plazo en todas las otras áreas de industria y agricultura y comercio que se producirá como este resultado de la inversión en la infraestructura. Siempre en la historia la inversión en la infraestructura ha sido la condición previa y el punto de partida de la transformación industrial de cualquier país. Así es que la gente que dice que la infraestructura es demasiado cara y que se debe privatizar, por lo tanto, realmente están en error, porque la idea no es tener una infraestructura privatizada, sino más bien considerar la infraestructura como la condición previa necesaria para el aumento y el avance industrial del continente y de toda la región. Thank you very much. The second question is being typed over right now. And that second question is as follows. Why the change in economic mentality in China, why is it that that can change things, or how can that help address the problems considering those that have arisen under the current existing economic model? How does the Chinese economic mentality or approach address the problems in the current economic model? Bueno, creo que China evidentemente todavía tiene un sistema de un solo partido y naturalmente es un partido comunista, sin embargo, con características chinas. Y yo les puedo decir, en base a mi convicción personal más profunda, que mucho más importante que el aspecto comunista como tal, que se remonta a Carlos Marx, que por cierto nació en la misma ciudad donde nací yo, que es la ciudad de Trier, en Alemania. En todo caso, el Partido Comunista de China tiene mucha influencia de la filosofía del confucianismo, y esa filosofía de Confucio ha sido la filosofía del Estado de China por 2.000, 3.000 años, y tiene un sistema de valores totalmente diferente al sistema y teoría neoliberal monetarista. La filosofía confuciana pone gran énfasis en el conocimiento, el aprender a lo largo de toda la vida por parte de todo el mundo, especialmente la fuerza laboral.
también pone mucho énfasis en la excelencia, que uno tiene que siempre tratar de lograr su resultado de la mejor manera posible. Pone gran énfasis en el tema de la innovación, nunca hacer la misma cosa dos veces, siempre tener avances por saltos tecnológicos. Y China ha demostrado con ese modelo que no se requiere tener una repetición de todas las fases o etapas de la industrialización por las que han pasado los países industrializados de una manera cronológica, como lo hicieron ellos, sino que uno puede escoger y decidir las áreas donde un país debe ser un verdadero líder a nivel mundial y poner gran énfasis en la educación de los estudiantes en esa área específica, y de esa manera, en una división creciente del trabajo en un mundo cada vez especializado y diferenciado a nivel de la economía mundial, cada país absolutamente puede beneficiarse de ese sistema, y aunque todavía puede haber un sistema de múltiples partidos o puede haber algo de paradigma antiguo o los valores del sistema antiguo que van con la globalización, que solamente enfatiza la maximización de la ganancia financiera inmediata a corto plazo. Yo creo que lo que es más rentable a largo plazo y a un mediano plazo es el modelo chino, que se remonta a los aspectos, los mejores aspectos de lo que causó la revolución industrial en cualquier país, llámese Alemania, Rusia, Estados Unidos. Siempre ha habido un modelo que se remonta a la economía física, y creo que eso, quizás con más dificultad, pero eso se puede repetir en otros países, pero absolutamente puede lograrse si es que uno tiene una misión nacional, y si esa misión nacional es algo coherente con los requerimientos de la humanidad en su totalidad. Y creo que todo el asunto de la nueva ruta de la seda, que se vuelva el puente terrestre mundial, es decir, que no estamos hablando únicamente de líneas de transporte de punto A a punto B, sino que estamos hablando de una industrialización total, integral, una transformación de todos los continentes y todas las partes del planeta que hasta la fecha actual no se han desarrollado plenamente. En cierto sentido, pienso que una vez que uno procede desde la perspectiva de la totalidad, de que la humanidad tiene que alcanzar un nivel superior de desarrollo, que cada ser humano en este planeta tiene que participar en eso, yo creo que de esa manera, aún países que no tienen las características de China pueden aprender del modelo chino respecto a cómo lograrlo. Thank you very much. The third question is forthcoming. This is the third question. Helga, you are known as the Silk Road Lady. On what principles did you base yourself to develop this conception of such a world model? Bueno, creo que
creo que realmente empezó de cierta manera cuando fui como una joven periodista en 1971. Viajé a China, tuve la oportunidad de ir allá con un buque carguero que había tenido comercio con China por más de 100 años y por lo tanto no fue afectado por la revolución cultural, y tuve mucha curiosidad por visitar y conocer a China en el periodo de la revolución cultural, que fue un momento muy difícil, pero me dio mucho gusto poder estar ahí, estar algún tiempo ahí. Y la experiencia que tuvo un impacto tan profundo en mí, porque la gente estaba muy descontenta. Había las guardias rojas que entraban a las casas de la gente en la noche, los llevaba de las casas para mandarlos a la cárcel. Estaba aterrorizada la población. Así que la cultura china también, en cierto sentido, me impresionó mucho desde ese entonces. Entonces desarrollé un gran interés en la historia y la cultura china, y la experiencia general de ese viaje, que también brevemente me llevó a Senegal, a sur de África, a Malasia, a Tailandia y a Singapur. Regresé de ese viaje con la convicción profunda de que el subdesarrollo de los países en desarrollo era algo tan horrible que les podría dar muchísimos detalles de lo que vi, de cómo los niños vivían en condiciones horrendas, cómo querían vender alguna pequeña artesanía a una mujer que yo le dije, yo no tengo dinero, no le puedo ayudar. Pero regresé con una convicción profunda de que el subdesarrollo del sector en desarrollo era algo que se tenía que remediar. Y afortunadamente me encontré con las teorías económicas de Lyndon LaRouche, quien estaba promoviendo exactamente eso. Estaba promoviendo la verdadera industrialización. Helga, one moment they fell off the line. They're rejoining. So just give it a minute and you can pick up your thought there if you don't mind. Ok, pero ahora se volvieron a conectar. ¿Me pueden escuchar para que siga Helga? ¿Sí me pueden escuchar? Ok, Helga, they can hear. You can proceed. Bueno, procedemos. Entonces, lo que les decía es que yo regresé de este viaje con la convicción de que el tercer mundo se tenía que desarrollar, y que esto es exactamente a principios de los 70s, cuando la oligarquía estaba imponiendo un paradigma que empezó con la idea de que no debería haber ningún desarrollo. Cuando empezaron a hablar de la sobrepoblación, el desarrollo sustentable, que desde el primer momento quería decir que no debería haber ningún desarrollo. Y el Club de Roma, que mencioné en mis comentarios grabados, la idea de que hay límites al crecimiento, y ahora la idea de que hay un equilibrio y todo crecimiento tiene que parar. El movimiento de Lyndon LaRouche se opuso a eso, y hicimos estudios muy a fondo y los publicamos con un programa de desarrollo para África. Si uno ve el mapa de África y el mapa de Latinoamérica en los 1970s, tenían cosas muy en común. Es decir, no tenían ninguna infraestructura, que solamente tenían quizás un ferrocarril que iba de una mina a materias primas para ir al puerto para la explotación colonial de los recursos, pero el desarrollo interno de la infraestructura y su desarrollo era algo que simplemente no existía. Y por eso la idea del ferrocarril transcontinental entre Brasil y Perú es algo tan crucial, porque es exactamente el tipo de infraestructura que debería tener todo país en todos los continentes como condición previa para la industria y para la agricultura. Así que
Primero desarrollamos el plan de desarrollo para África y después, a fines de los 70, comienzos de los 80, con el presidente mexicano José López Portillo, se propuso la idea de Operación Juárez. Trabajamos con Indira Gandhi en India a principios de los 80 con un plan de 40 años para el desarrollo de la India y que ella empezó a instrumentar, y luego cuando la asesinaron a ella, nosotros trabajamos con su hijo Rajiv Gandhi. Mi esposo Lyndon LaRouche propuso un plan para el desarrollo económico del Oriente Medio que se llama el Plan Oasis. Y luego cuando se vino abajo el muro de Berlín en 1989 fue muy claro que teníamos que conectar a Europa y Asia a través de corredores de infraestructura para llevar el mismo o las mismas ventajas de desarrollo y de industria a las áreas que no están en las costas, las áreas mediterráneas, como tienen los que están en la costa o que tienen unos ríos o están con esas condiciones. Por lo tanto, la idea de la nueva ruta de la seda y el puente terrestre mundial, que esa idea naturalmente es algo que adoptó luego el presidente Xi Jinping en el 2013 en China. Nosotros publicamos todos estos proyectos en un solo estudio que se llama La nueva ruta de la seda se vuelve el nuevo puente terrestre mundial. Así que en cierto sentido podemos decir que en los últimos 45 años hemos participado nosotros directamente en estos proyectos, todo en base a la convicción más profunda de que 500 años de colonialismo e imperialismo y estas políticas ha conducido a que muchos de los países del hemisferio sur han tenido que aceptar condiciones tan horribles que la gente que vive ahí simplemente no pueden lograr su potencial creativo que tienen todos los seres humanos. Y antes, en el pasado, era nada más una élite privilegiada que podía desarrollar esa capacidad, pero mucha gente no tiene el dinero, no tiene el ingreso, no tiene las posibilidades de educar a sus hijos correctamente. Y creo que ahora hemos llegado al momento en que esa condición, que es una condición que no es justo para el ser humano, podemos sobreponernos a eso, no solamente durante nuestras vidas, sino en los próximos años, porque si vemos la rapidez con la que China ha logrado avanzar con esta idea de una ruta en una franja y la nueva ruta de la seda, es impresionante. Han cambiado de una manera en los últimos años en China, de una manera que no tiene precedente. Así es que tengo mucho optimismo que en los próximos años nos habremos olvidado del hambre, se habrá acabado la pobreza extrema y que todo niño tendrá la posibilidad de ir a una buena escuela y luego realmente podremos hacer el salto a tener una humanidad que merece ese nombre de humanidad. Helga, that was the last question. They express their great thanks to you for your participation, both in your take remarks and also in this question and answer period. Thank you very much. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.